Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y una muy feliz Pascua de Resurrección. En este miércoles, día 8 de abril de 2026, octava de Pascua, Cristo ha resucitado. Desde la Sierra de las Villuercas, en el corazón de la Extremadura rural, a los pies del monasterio de Santa María de Guadalupe, la Reina de las Españas, os envía un cordial saludo el Padre Félix Pérez, que en la medianoche os acompaña una vez más, las 11 de la noche en las Islas Afortunadas. El Papa Benedicto XVI, en la Vigilia Pascual del año 2006, nos introducía en algunas de las dudas o dificultades que la razón humana presenta ante el misterio de la resurrección. Ha resucitado, no está aquí, comentando el Evangelio de aquella noche. Cuando Jesús habló por primera vez a los discípulos sobre la cruz y la resurrección, estos, mientras bajaban del monte de la Transfiguración, se preguntaban qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Su razón, su inteligencia, se hacía esta pregunta. En Pascua nos alegramos porque Cristo no ha quedado en el sepulcro. Su cuerpo no ha conocido la corrupción. Pertenece al mundo de los vivos, no al de los muertos. Nos alegramos porque Él es, como proclamamos en el rito del cirio pascual, el alfa y al mismo tiempo la omega, y existe por tanto no sólo ayer, sino también hoy y por la eternidad. Pero, en cierto modo, vemos la resurrección tan fuera de nuestro horizonte, tan extraña a todas nuestras experiencias, que entrando en nosotros mismos, continuamos con la discusión de los discípulos. ¿En qué consiste propiamente eso de resucitar? ¿Qué significa para nosotros y para el mundo y la historia en su conjunto? Y añade el Papa, un teólogo alemán dijo una vez con ironía que el milagro de un cadáver reanimado, si es que eso hubiera ocurrido verdaderamente, algo en lo que él no creía, sería a fin de cuentas irrelevante para nosotros, porque justamente no nos concierne. En efecto, el que solamente una vez alguien haya sido reanimado y nada más, ¿de qué modo debería afectarnos? Pero la resurrección de Cristo es precisamente algo más, una cosa distinta. Es, si podemos usar por una vez el lenguaje de la teoría de la evolución, la mayor mutación, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos. Un salto de un origen completamente nuevo que nos afecta y que atañe a toda la historia. Por tanto, la discusión comenzada con los discípulos comprendería las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Qué significa eso para nosotros, para el mundo en su conjunto y para mí personalmente? Ante todo, ¿qué sucedió? Jesús ya no está en el sepulcro, está en una vida nueva del todo, pero ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Qué fuerzas han intervenido? Es decisivo que este hombre Jesús no estuviera solo, no fuera
un yo cerrado en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo, unido talmente a él que formaba con él una sola persona. Se encontraba, por así decirlo, en un mismo abrazo con aquel que es la vida misma, no un abrazo solamente emotivo, sino que abarcaba y penetraba su ser. Su propia vida no era solamente suya, era una comunión existencial con Dios y un estar insertado en Dios, y por eso no se le podía quitar realmente. Él pudo dejarse matar por amor, pero justamente así destruyó el carácter definitivo de la muerte, porque en él estaba presente el carácter definitivo de la vida. Él era una sola cosa con la vida indestructible, de manera que ésta brotó de nuevo a través de la muerte. Y con estas palabras del Papa Benedicto XVI, intentando con nuestra inteligencia atisbar un poco el misterio de la resurrección, nos adentramos en los contenidos de nuestro programa. Unos momentos musicales. Y tras algunos programas retomamos la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón, Fides et Ratio, del Papa San Juan Pablo II. En el capítulo 4, que dedica a la relación entre la fe y la razón, va repasando aquellas etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón, entre el Evangelio y la inteligencia natural. Y en ese repaso, en ese encuentro, se detiene el Papa filósofo, del cual se ha cumplido en estos días pasados el aniversario de su tránsito al cielo, el Papa Santo, el Papa Grande, San Juan Pablo II, el día 2 de abril a las 21:37 comenzado ya el domingo de la Divina Misericordia, la octava de Pascua. En el número 40, como decimos, se detiene en San Agustín. El gran doctor occidental había tenido contactos con diversas escuelas filosóficas, pero todas le habían decepcionado. Cuando se encontró con la verdad de la fe cristiana, tuvo la fuerza de realizar aquella conversión radical a la que los filósofos frecuentados anteriormente no habían conseguido encaminarlo. El motivo lo cuenta él mismo. Sin embargo, escribe en las Confesiones, desde esta época empecé ya a dar preferencia a la doctrina católica, porque me parecía que aquí se mandaba con más modestia y de ningún modo falazmente creer lo que no se demostraba. Aunque existiesen las pruebas, no había sujeto capaz de ellas, fuese porque no existiesen. Que no allí en donde se despreciaba la fe y se prometía con temeraria arrogancia la ciencia, y luego se obligaba a creer una infinidad de fábulas absurdísimas que no podían demostrar. Está hablando de los maniqueos, pero también de los académicos y también de los escépticos. Y es que transitó por todas las escuelas filosóficas del momento. Estaba buscando la verdad. La filosofía para San Agustín
es la investigación inteligente y el conocimiento científico de las cosas humanas y divinas, según que pertenezcan o conduzcan a la vida feliz. La filosofía es inferior a la ciencia cristiana, porque es insuficiente para enseñar y conducir al hombre por el camino de la vida eterna. Sin embargo, la filosofía es buena en sí misma, no solamente porque es una perfección racional del hombre, sino porque es útil para engendrar y defender la fe cristiana. Y es que dos son los caminos o medios para llegar al conocimiento del objeto de la filosofía y en general al conocimiento de la verdad, a saber, la razón y la autoridad. En orden del tiempo, la autoridad se refiere a la autoridad divina, a Dios revelante, a Dios que se está desvelando, revelando, quitándose el velo. En orden de tiempo, la autoridad, la autoritas, es anterior a la razón, pero en el orden de existencia, la razón precede a la autoridad. Aunque la razón es el medio más apto para conducir a la verdad a los hombres ilustrados, la autoridad es necesaria, no ya sólo a la gente sencilla, a la gente humilde, sino a todos los hombres. La afinidad y armonía que creyó descubrir entre ciertos puntos de la doctrina platónica y de la fe cristiana, a esto es a lo que se refiere el Papa en el número 40 de la encíclica, indujeron al doctor de Hipona, al autor de la Ciudad de Dios, a conceder ciertas preferencias al fundador de la Academia, a Platón, a sus discípulos y sucesores, especialmente a los platónicos, si bien en algunas cosas se esfuerza en moderar y reducir a sus justos límites aquella preferencia y las alabanzas excesivas que les había dado. Es probable que su genio idealista y su gran sentimiento religioso, como se manifiesta en el libro de las Confesiones, junto con sus estudios y trabajos sobre Cicerón, recordemos que San Agustín era un retor, un maestro de retórica, influyeron en la preferencia que concedió al platonismo. Por lo demás, esta preferencia no le impidió reconocer el mérito relativo de las demás escuelas filosóficas y tributar elogios y alabanzas a los filósofos que discurrieron rectamente acerca de Dios y de la inmortalidad del alma. Y en el anterior programa nos estábamos planteando el tema del conocimiento en San Agustín, cómo entiende San Agustín el conocimiento humano. Su concepción marcadamente dual del hombre, integrado por la unión de dos sustancias, una material y la otra espiritual, se refleja también en el conocimiento. Un cuerpo material no puede influir directamente sobre el alma espiritual, y así él habla de un conocimiento sensitivo. Los objetos exteriores materiales actúan sobre nuestro cuerpo, impresionando los sentidos externos en los cuales ya está presente el alma, proceso este que habíamos desarrollado en los anteriores programas y que se resume
en un proceso en 3 fases. Primero, el cuerpo recibe pasivamente las impresiones de los cuerpos exteriores. Segundo, el alma no es afectada por las impresiones corpóreas, ni las recibe pasivamente, sino activamente. El alma forma, con ocasión de esas impresiones, una imagen. Y una vez producida la sensación y su imagen correspondiente, el alma prosigue su labor cognoscitiva. Son unificadas esas impresiones en un sentido central interior, de ahí pasan a la imaginación, que las depura todavía más, y finalmente se conservan en la memoria. Todo esto pertenece al conocimiento sensible, pero ahí no se detiene, porque el alma humana posee otra clase de conocimiento superior, que la eleva por completo sobre el nivel de los animales. Es el conocimiento racional, en el cual San Agustín distingue 2 aspectos: la ratio inferior y la ratio superior. La razón inferior, fuente de la ciencia, que corresponde a 2 objetos distintos. Uno, el mundo sensible y temporal, la ratio inferior, la razón inferior, y el otro, el mundo inteligible y eterno, la ratio superior, la razón superior. La razón inferior es la fuente de la ciencia, o sea, del conocimiento de las cosas sensibles y temporales, y su finalidad es subvenir a las necesidades prácticas de la vida. Y la razón superior es la fuente de la sabiduría, la cual versa sobre las verdades y razones eternas, sobre las ideas inmutables, las cosas absolutas, necesarias y divinas del mundo inteligible, y su finalidad, su fin, es la contemplación, que llega hasta el conocimiento de Dios. La ratio superior nos hace comprender las esencias de las cosas, conforme a las verdades inmutables que son el fundamento de nuestra certeza. Subrayamos esto porque lo vamos a ver a continuación. Es evidente que entre la razón humana y las cosas divinas existe una grandísima desproporción, una desproporción ontológica. Esos objetos exceden la capacidad y el alcance de la razón inferior, y para conocerlos no basta la luz natural de la inteligencia humana, sino que es necesaria una intervención divina, una iluminación especial de Dios. Y esta iluminación constituye uno de los elementos más difíciles de interpretar del pensamiento de San Agustín. Para intentar acercarnos un poco a esta iluminación divina, tenemos que considerar un doble aspecto, un doble sentido. Activamente la iluminación por parte de Dios, pasivamente la iluminación por parte del hombre. Por parte de Dios no hay dificultad. Dios es no sólo la fuente primaria del ser. Dios es el que está dando el ser a cada ser. Permítase la expresión. Todos los seres que existen, existen porque Dios los está dando el ser, manteniendo en la existencia. Si no, pasarían a ser la nada, que no existen, punto. Entonces es que cada cosa que existe está conectada, podemos decir, a Dios. Así es. Dios es el ser subsistente. Esto para Santo Tomás de Aquino va a ser su gran descubrimiento, la afirmación de Dios cuando se revela a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Pues Dios no es sólo la fuente primaria del ser, sino también de la verdad, que Él imprime en nuestras almas a la manera como el sello deja su huella en la cera. Tenemos la cera antigua, o la plastilina, o la silicona, y queremos hacer un sello. Basta presionar
una moneda o cualquier objeto, una concha pequeña, sobre la cera, sobre la plastilina, la silicona, y tenemos esa huella. Bueno, pues algo así hace Dios en el alma. Es el sol del mundo inteligible. Escribe él en los soliloquios. Y ahora, según nos permite el tiempo, recibe sobre Dios alguna enseñanza derivada de aquella analogía de las cosas sensibles. Inteligible es Dios, y al mismo orden inteligible pertenecen aquellas verdades o teoremas de las artes, con todo difieren mucho entre sí, porque visible es la tierra, lo mismo que la luz, pero aquella, la tierra, no puede verse si no está iluminada por esta, por la luz. Luego tampoco lo que se enseña en las ciencias, y que sin ninguna excitación retenemos como verdades certísimas, se ha de creer que podemos entenderlo sin la radiación de un sol especial. Así pues, como en el sol visible podemos notar tres cosas, que existe, que esplende y que ilumina, de modo análogo, en el secretísimo sol divino, a cuyo conocimiento aspiras, tres cosas se han de considerar: que existe, que se clarea y resplandece en el conocimiento, y que hace inteligibles las demás cosas. Atrévome, pues, a llevarte a la noticia de las dos cosas, de Dios y del alma. Pero antes respóndeme, ¿qué te parece de lo dicho? ¿Lo consideras como probable o como cierto? Pregunta y responde Agustín. Como probable, pero confieso que me he erguido a una esperanza mayor, pues fuera de aquellas proposiciones relativas a la línea y a la esfera, nada me has dicho que yo me atreva a dar el nombre de ciencia. Y le responde: no te admires, porque ahora no te he ofrecido ninguna cosa que exija tal linaje de percepción. ¡Qué maravilla escribiendo en el siglo V! ¡Qué maravilla! Es el maestro interior que responde a las preguntas del alma. Y es que San Agustín, en su libro sobre el Maestro, plantea el problema del conocimiento en función de la aspiración del alma hacia Dios. Su anhelo es llegar a la sabiduría, o sea, al conocimiento de las realidades invisibles y eternas del mundo superior. Esto explica que no acuda a buscar la fuente primaria del conocimiento intelectual en los datos de la experiencia sensible, sino en un principio más alto: Dios como el verdadero maestro interior. Esto es uno de los temas fundamentales del tratadito sobre el maestro, el de Magistro. Todo conocimiento es una iluminación que se deriva de las razones eternas y, en último término, de Dios. Está clara, pues, la aspiración de San Agustín a una verdad y a una certeza superior a la que proporcionan los sentidos, y ésta la busca tratando de ponerse en comunicación con la fuente primaria del ser y de la verdad. Esta iluminación, como vemos, porque va unida al ser, guarda cierto paralelismo con la función creadora y conservadora que Dios ejerce
sobre las criaturas. No se trata de un acto comunicado de una vez para siempre, sino, al igual que la creación y la conservación, de una acción continuada durante toda la vida. Por parte de la inteligencia humana, la dificultad consiste en el modo de recibir esta iluminación divina, de cómo la inteligencia humana la recibe y de cómo la inteligencia humana se comporta ante la iluminación de la verdad eterna. San Agustín rechaza el innatismo platónico, que se basa fundamentalmente en que las almas están todas desde el principio y allí en el topos uranos, en los cielos, están contemplando las verdades eternas. Están contemplando la verdad. En sus primeras obras admite cierto innatismo, en cuanto que Dios habría dotado a cada alma de un conjunto de ideas en estado virtual, pero después lo sustituye por la acción iluminadora de Dios. También hay que excluir todo sentido ontologista, como lo ha leído, por ejemplo, sobre todo Malebranche o Gioberti. Es decir, que la inteligencia iluminada por esa luz divina vería, la inteligencia humana, vería las razones eternas y las ideas en la esencia de Dios. A pesar de que hay algunas ambigüedades de expresión, sobre todo propias de un lenguaje más oratorio que técnico, San Agustín distingue la visión intuitiva de Dios, propia de los bienaventurados en el cielo, de esa iluminación sobre la razón superior del hombre. Tampoco se puede comparar a la visión transeúnte que Dios concede a algunos santos. Por ejemplo, San Pablo, cuando vidi arcana Dei, vi los secretos de Dios, subido en el séptimo cielo, con el cuerpo o sin el cuerpo, como dice él. Basta con entenderla como una especie de luz creada, incorpórea, en la cual la inteligencia humana ve algo así como una imagen o participación de las ideas divinas, pero sin contemplarlas en sí misma. Y tampoco hay que entenderla como lo han leído los árabes, la filosofía árabe, una especie del entendimiento humano, el entendimiento humano que realiza las funciones como del entendimiento agente. Si el entendimiento agente se toma en sentido aristotélico y su función propia es realizar la abstracción, San Agustín no se refiere para nada a esto, y menos en el sentido del entendimiento agente separado como lo presentaba la filosofía musulmana, porque para San Agustín el entendimiento del hombre no es una pura pasividad, sino que ejerce la acción vital de la intelección, ayudado por la iluminación divina, cuando se trata de materias que están por encima de la capacidad de la razón inferior. ¿Y qué grado de certeza tenemos en esta iluminación? Y tocamos uno de los puntos fundamentales de San Agustín. Tan fundamental si la modernidad estrictamente comienza con Descartes, Descartes comienza con esta afirmación de San Agustín. Por tanto, estamos en un punto fundante. San Agustín se esfuerza por afirmar sobre bases sólidas
el fundamento de nuestra certeza. El motivo de su obra contra los académicos, escrita en el retiro de Casichiaco, no debe buscarse en que en aquel tiempo existieran seguidores de esa corriente filosófica, los académicos, sino en la crisis pasajera que él mismo acababa de sufrir antes de su conversión. Más bien se trata de una ficción para buscar razones de corroborar él mismo su certeza y afianzar la de sus amigos, evitándoles la caída en el escepticismo. Pero sus doctrinas tienen gran importancia histórica como anticipaciones del problema del conocimiento, tal como siglos más tarde lo va a plantear el cartesianismo, el cual, de unas cuantas tesis agustinianas mal entendidas y sacadas de quicio, hará brotar la gran corriente filosófica de la modernidad, que comienza con el racionalismo. Para refutar el escepticismo, San Agustín adopta el método de seguir el mismo procedimiento de sus adversarios, fingiendo que duda progresivamente de todo, hasta llegar a acorralarlos en una certeza última, postrera, de la cual les es imposible la duda. Esa certeza será la convicción profunda e innegable de su propia existencia, atestiguada por el hecho del pensamiento y hasta de la misma duda. Para San Agustín no hay nada más íntimo al alma que ella misma. Por lo tanto, en el sentimiento íntimo que el alma tiene de sí misma es donde hay que buscar la fuente de la certeza. Escribe en el libro sobre la Trinidad: dijimos, entre otras cosas, que la mente del hombre se conoce a sí misma. Nada, en efecto, tan conocido de la mente como aquello que siempre tiene presente, y nada tan presente a la mente como la mente misma. Adujimos también otros argumentos, lo que nos parecieron suficientes para probar con toda certeza esta verdad. En San Agustín se hallan las fórmulas del cogito ergo sum, con mucha anticipación respecto de Descartes, pero con un sentido algo distinto, aceptable y verdadero, que no tiene el filósofo francés. No se trata de una verdad para sacar de ella por deducción toda la filosofía, sino simplemente de una certeza primaria, que es la de la propia existencia, de la cual no cabe dudar racionalmente. Escribe él en el Tratado sobre la Trinidad, y con esto concluimos. Mas como de la naturaleza de la mente se trata, apartemos de nuestra consideración todos aquellos conocimientos que nos vienen del exterior por el conducto de los sentidos del cuerpo, y estudiemos con mayor diligencia el problema planteado, a saber, que todas las mentes se conocen a sí mismas con certeza absoluta. ¿Han los hombres dudado si la facultad de vivir, de recordar, entender, querer, pensar, saber y juzgar provenía del aire, del fuego, del logos, de la sangre, de los átomos, o si al margen de estos cuatro elementos provenía de un quinto cuerpo de naturaleza ignorada, la quinta esencia, o era la trabazón temperamental de nuestra carne. Y hubo quienes defendieron esta o aquella opinión. Sin embargo, ¿quién duda que vive, recuerda, entiende, quiere, piensa, conoce y juzga? Puesto que si duda, vive. Si duda, recuerda su duda. Si duda, entiende que duda. Si duda, quiere estar cierto. Si duda, piensa. Si duda, sabe que no sabe. Si duda, juzga que no conviene asentir temerariamente.
y aunque dude de todas las demás cosas, de ésta jamás debe dudar, porque si no existieren, sería imposible la duda. Y un poquito más adelante, todos estos nos advierten que la mente, la inteligencia, el alma, se conoce cuando se busca, según ya hemos probado. No se puede con razón afirmar que se conoce una cosa si se ignora su naturaleza. Por tanto, si el alma se conoce, conoce su esencia, y si está cierta de su existencia, está también cierta de su naturaleza. Tiene de su existencia certeza, como nos lo prueban los argumentos aducidos, que ella sea aire, fuego, cuerpo o elemento corpóreo, no está cierta. Luego no es ninguna de estas cosas. El precepto de conocerse a sí misma tiende a darle certeza de que no es ninguna de aquellas realidades de las que ella no tiene certeza. Sólo debe tener certeza de su existencia, pues es lo único que sabe con toda certeza. Primero, existir, y de esto no hay duda ninguna, sólo cabe certeza. Luego, indagaremos qué somos, pero de nuestra existencia no podemos dudar. Unos momentos musicales. Y enfilamos la tercera parte del programa, el autor y su obra. Damos así un repaso a los distintos filósofos, escuelas de pensamiento, obras filosóficas que van jalonando la historia de las ideas, la historia del pensamiento, el motor de Occidente. Hace ya unos cuantos programas que habíamos dejado a Fray Tomás de Aquino en París, en la Universidad de la Sorbona, y lo habíamos dejado como bachiller sentenciario en 1252. Por aquella época el papel del bachiller era aprender bajo un maestro determinado, leer ordinariamente las sentencias de 2 a 4 años y responder a las objeciones en ciertas disputas teológicas. La concisión, precisión y veracidad de las clases de Tomás como maestro, observada por sus tempranos biógrafos, son ya evidentes en sus lecciones sobre las sentencias. Ya habíamos visto que eran las sentencias de Pedro Lombardo,
Ya habíamos visto cómo éstas se empleaban en las clases y en las disputas. El comentario de Tomás a las sentencias fue siempre conocido como scriptum super sententias, el escrito sobre las sentencias, para indicar que era una obra completamente escrita por él y revisada para su publicación, y no una simple reportatio, una simple reportación, unos apuntes tomados en clase por un alumno y publicados. Una copia autógrafa de parte del libro tercero se conserva en un manuscrito del Vaticano. Si la existencia de este autógrafo va a facilitar o a complicar la reconstrucción del original es algo que está por ver, pues el autógrafo podría ser un primer borrador escrito por Tomás, pero no el texto entregado a los libreros de París como copia definitiva. En este primer trabajo mayor de Tomás se hallan ya todas las principales tesis suyas. La distinción real entre ese y esencia, entre el ser y la esencia en las criaturas, y la verdadera identidad en Dios. En Dios, ser y esencia se identifican. El rechazo de la composición hilemórfica de las sustancias separadas. Las sustancias separadas en el medievo son los ángeles. La pura potencialidad de la materia prima. La unicidad de la forma sustancial en las criaturas corpóreas, la consideración del intelecto agente y posible en el hombre como potencias del alma individual, la insistencia en que la materia asignada por la cantidad es el único principio de la individualización natural, la insistencia en que la naturaleza no es la causa eficiente, sino sólo el principio activo en la libre caída de los cuerpos naturales. Y finalmente, la defensa de la posibilidad del movimiento natural en el vacío. Sus principios básicos teológicos también quedan delineados claramente. Por ejemplo, la unión hipostática de la naturaleza humana en Cristo, la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, la diferencia y distinción infinitas entre lo que es del orden de la naturaleza y lo que es del orden de la gracia. Sin embargo, es evidente que Tomás no alcanzó la plena madurez de su pensamiento especulativo en las sentencias, porque es un escrito de los comienzos. En algunas cuestiones abandonará más tarde tempranas opiniones suyas, resultando ciertas discrepancias entre la enseñanza de las sentencias y las enseñanzas de la Suma de Teología. Después de su muerte hubo no sólo numerosos resúmenes y compendios de sus obras, sino también concordancias para armonizar y destacar más claramente el desarrollo de su doctrina. Entre los muchos glosarios manuscritos que se conservan, podemos destacar el de París, el manuscrito latino 14.550, donde se lee una rúbrica que dice: siguen los artículos y puntos en los que Fray Tomás habla mejor en la Suma que en el Scriptum. Y entre los compendios mejor conocidos están la breve glosa que comienza Per transibund plurimi, escrita por un tomista inglés de principios del siglo XIV, Thomas Sutton, y editada con las obras de Santo Tomás. También está la concordancia compilada por Pedro de Bérgamo, que también ha sido editada en 1517.
aunque algunas de las contradicciones son sólo aparentes y pueden reconciliarse, la mayoría muestra un desarrollo de su pensamiento entre el scriptum y la suma. Normalmente las clases comenzaban a la hora canónica de prima, la cual, según la época del año, caía alrededor de las 6 de la mañana. Este era considerado el mejor momento del día. Pero si el maestro leía, el bachiller seguía al maestro y entonces se comenzaba a las 9 en punto, cuando la campana de Saint-Jacques tañía para la hora canónica de tercia. En los demás días en los que el maestro no leía, el sentenciarius podía comenzar a las 6 de la mañana. Cuando estaba previsto que un maestro disputase, sólo él actuaba en la facultad y nadie más. Ni los otros maestros, ni los sentenciarios, ni los bíblicos. Según los estatutos vigentes en París, los bachilleres comenzaban a leer las sentencias al día siguiente de la fiesta de San Dionisio, Saint-Denis, el 9 de octubre, y terminaban el año de trabajo para la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. Parece que un día académico venía durando de 2 a 3 horas de lecciones. Además de explicar las sentencias, Tomás debía tomar parte en las discusiones ordinarias de los maestros. Esto significaba que él tenía que responder en una disputa no sólo a las objeciones de su propio maestro, sino también a las objeciones de los demás maestros. De este modo, otros maestros podían evaluar la competencia de los jóvenes sentenciarios. Según un estatuto posterior, antes de que el canciller autorizase a un bachiller ser candidato a maestro, tenía que responder por lo menos 5 veces a las objeciones en disputas públicas. En concreto, tenía que responder en el aula del obispo en la promoción de un nuevo maestro en teología. Segundo, en las vísperas de un nuevo maestro. Tercero, una vez en la Sorbona en la época en la que los maestros no leían, es decir, el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 14 de septiembre. Una vez en el Quod Libet de Cuaresma o de Adviento. Esta era una sesión muy importante en la que se discutía de cualquier argumento. Y finalmente la quinta, una vez en las disputas generales. Este era el requisito mínimo. Sin duda, Tomás y otros bachilleres de su época lo hicieron mucho más a menudo, porque siempre tenía que haber un respondens en todas las disputas dirigidas por un maestro. La tarea del respondens era replicar a las objeciones levantadas por aquellos que estaban en la audiencia. Su tarea no era dar la solución final o la determinación a la cuestión disputada. Esto era tarea del maestro, sino sólo defender el otro lado de la cuestión. Tomás había ya adquirido esta experiencia de responder a las objeciones siendo bachiller en Colonia
con su maestro, con Alberto Magno. Bernardo Gui nos narra un incidente con Alberto, en el cual Tomás repitió la objeción y dio una distinción que no sólo respondió a la objeción, sino que pareció echar por tierra todo el argumento contrario. Se dice que Alberto replicó: Tomás, tú pareces actuar no como uno que responde, sino más bien como uno que determina. Es decir, le estaba indicando al bachiller Tomás que ya estaba actuando en las vestes de maestro. Antes de que Tomás comenzara a enseñar como maestro, compuso 2 opúsculos para los frailes. Su biógrafo de Luca señala que escribió estos 2 tratados antes de ser maestro, infra magisterium, escribe él, es decir, antes de cumplir 31 años, que era la edad requerida en los estatutos para ser maestro. Y los titula, estos 2 escritos, De quiditate et esse, de principiis nature, sobre la quiditas y el ser, y sobre los principios de la naturaleza. Nicolas Trevet, basándose en los archivos del convento de Saint-Jacques de París, los titula de manera más precisa. Al primero lo llama De ente et essentia ad fratres et socios suos. Al segundo le da el título de principiis nature ad fratrem silvestrum. Está claro, por tanto, que estos 2 tempranos trataditos fueron escritos a petición de sus hermanos los frailes. Del mismo modo, muchos, quizá la mayoría de los escritos de Tomás, fueron compuestos movidos por la caridad fraterna y por el celo apostólico. El muy popular opúsculo De ente et essentia, sobre el ente y la esencia, del cual se conservan más de 179 manuscritos, es un trabajo de metafísica donde la mayor parte de las ideas filosóficas fundamentales de Tomás se expresan claramente ya en esta primera etapa de su carrera. Más que presentar argumentos en favor de un punto de vista particular, explica términos de uso común en metafísica, tales como ens, natura, esencia, genus, species, diferencia. Ente, naturaleza, esencia, género, especie, diferencia específica. En un breve tratado de 6 capítulos desarrolla los diversos significados de los términos ser y esencia, y cómo la palabra esencia se predica análogamente de las sustancias compuestas, de las sustancias separadas y de los accidentes. El opúsculo es una expresión inequívoca de la distinción real entre la esencia creada y la existencia. Segundo,
la pura potencialidad de la materia prima. Tercero, la negación de la materialidad en las sustancias separadas. Cuarto, la participación de toda la realidad creada, material e inmaterial, en el ser divino. Y quinto, la dependencia, según Aristóteles, tanto de los predicados lógicos como de las formas abstraídas de las realidades individuales existentes. Esta obra, muy cortita en extensión, es sumamente original, aunque debe mucho a la metafísica de Avicena. El De Ente et Essentia fue la primera obra de Tomás comentada por los tomistas posteriores. Su primer comentador conocido fue Armando de Belloviso, cuyo comentario, hacia 1319, se conserva en muchos manuscritos y ha sido también publicado. El cardenal Cayetano, a la edad de 25 años, glosó esta obra en su juventud. Y lo dejamos aquí con intención del próximo programa adentrarnos un poquito en esta obrita del Aquinate, que es como el botón de muestra de su producción filosófica, sus primicias. La 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, la medianoche en las Islas Canarias nos marcan nuestro límite. Nos gustaría poder continuar, pero hemos de dejar paso al siguiente programa. Pero podemos continuar nuestro diálogo, comunicación, preguntas, dudas, en el correo electrónico del programa, alaluzdelarrazón@radiomaria.es, o en la dirección postal del mismo, el correo de toda la vida. Radio María, A la Luz de la Razón, programa Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Y si no puedes escuchar el programa a estas horas de la noche, porque te lo impiden mil cosas, pues te lo puedes descargar en el podcast y escucharlo cuando mejor te venga, de camino, de viaje, conduciendo, y también compartir con tus amigos. Mi más sincera felicitación de Pascua, mi bendición, Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.